Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos. Buenas noches a los que van ingresando. Vamos a esperar unos minutos para comenzar esta clase de Derecho Penal. Buenas noches, Fernanda. Buenas noches, Esteban. Sofía, buenas noches. Bueno, les voy a comentar que nada, ya algunos creo que ya me han tenido como profe acá en Derecho Penal. Voy a estar con ustedes durante las próximas 3 clases, esta incluida, la semana que viene y la otra, de la otra semana también. Soy el único profe a cargo de penal en el módulo de FIP 1. Es algo que a mí me gusta mucho, así que bueno, cualquier duda que tengan, yo al final de la clase les voy a dejar mi mail. Lo bueno de tener todo penal es que por ahí, si ustedes se quedan con alguna duda que no pudo haber sido solucionada en esta clase, les pido por favor que me la envíen por mail. Así después la clase que viene, del lunes próximo, podemos atender esas dudas, ¿sí? Se les puedo contestar, podemos hablarlas, charlarlas. Eh, bueno, en esta oportunidad lo que vamos a ver, tengo justo el programa acá. Vamos a ver los dos primeros puntos del subeje temático 1, que son el principio de legalidad, el de reserva, el de lesividad, de non bis in idem, y la validez temporal de la ley penal. ¿Sí? Esos van a ser los temas con los que nos vamos a enfrentar el día de hoy, la noche de hoy. Bueno, veo que ya más o menos tenemos un público, así que nada, sin más preámbulo vamos a empezar. Lo que sí les quiero comentar a todos es que, bueno, ustedes saben que Estudiantes Digitales no somos una empresa, no tenemos subvención, digamos, por parte del Estado ni por nadie. Es todo hecho a pulmón, ¿sí? Por y para ustedes. Nuestro objetivo siempre fue democratizar la educación, que el acceso a la educación lo tengan todos, ¿sí? Y más en esta carrera, que es muy importante. Por eso, bueno, les quiero pasar a modo de invitación, ¿sí? Esto no es una obligación para el que quiera colaborar con esta causa. Voy a pasar en el chat un link de cafecito. Ahí justo veo bueno, ya lo están pasando. El que quiera colaborar, son 1.000 pesos cada cafecito. No es mucho, pero para nosotros significa un montón su aporte, porque colabora a la causa y, bueno, y a todos los gastos que tiene, digamos, la academia en cuanto a plataformas y bueno, y todo el material. Bueno, les voy a pedir, antes que nada, que tengan a mano la Constitución Nacional y el Código Penal, porque los vamos a usar. Y bueno, ahora vamos a empezar a ver la materia en sí. Repito, las dudas que tengan, si no son respondidas en esta clase, me las envían por mail y las charlamos en la clase que viene, ¿sí? Vamos a empezar a ver la materia. Para los que no han estado presentes recién, los temas que vamos a hablar hoy son los principios constitucionales, en este caso el principio de legalidad, el de reserva, el de lesividad y el del non bis in idem. Después vamos a ver la validez temporal de la ley penal, ¿sí? El principio general, el concepto y el principio de excepción, ¿sí? Que son la retroactividad y ultraactividad de la ley penal más benigna. Eh, la metodología con la que vamos a trabajar en penal, y desde ya se los aviso, va a ser distinta a las de otras materias que han venido viendo. Como soy el único profesor, mi idea es que vayamos viendo temas de a poco,
Pero los temas que incorporamos en la clase de hoy nos tienen que servir para poder resolver los casos prácticos que les traiga la clase que viene. La idea es que al final de la materia, o sea, en la tercera clase que tengamos, ustedes puedan contestar o responder a un caso práctico de derecho penal de modo completo, ¿sí? Desde los primeros temas que vamos a ver hoy, que son los principios constitucionales, hasta los últimos, donde vemos las formas ampliadas de responsabilidad, como son concurso de delitos, participación. Mi idea es que ustedes se vayan formando con una mirada integral, pero a medida que vayamos avanzando, estos temas ir incorporándolos para poder aplicarlos. Hoy les traje varios casos prácticos. Yo solo quiero y solo les pido que nos enfoquemos en los temas vistos hoy. La clase que viene, no solamente les voy a pedir los temas que hayamos visto hoy, sino también los temas que vamos a ver en esa clase. Y así hasta la última, donde van a tener que elaborar una especie de respuesta un poco más formulada, más elaborada, con más argumentos, desde los primeros temas hasta los últimos. Esto a ustedes les va a servir mucho porque al momento de rendir el examen tienen que dar fe, digamos, y tienen que demostrar sus conocimientos de manera general y específica de todos los temas que han visto. Si bien por ahí los casos prácticos no tocan todos los temas, eh, está bueno que principios constitucionales siempre estén presentes, ¿sí? Porque es algo que rige para toda la materia y les va a servir de acá hasta que ejerzan la profesión también. Bueno, vamos a ver los principios constitucionales. Antes de hablar del principio de legalidad, vamos a ver, digamos, qué vendrían a ser estos principios constitucionales. ¿Alguien se anima a ver en el chat, los voy a leer, a darme alguna definición o qué creen que son los principios constitucionales? ¿Alguien quiere escribir, participar en el chat? ¿Qué se imaginan que son los principios constitucionales? Nos podemos equivocar, pueden poner lo que piensan ustedes, no hay ningún problema. Me gustaría que participen. Son garantías, dice Marina. Bien. Son reglas que se tienen que cumplir indefectiblemente, dice Mario. Bueno, derechos y garantías. Bueno, a ver, en materia penal y en todas las ramas del derecho son lineamientos y rectores, dice Matías. Muy bien. Bueno, la Constitución Nacional, digamos, está en la cúspide de lo que vendría a ser nuestra pirámide de normas, ¿no? Eh, de ahí se emanan un conjunto de principios, ¿sí? O sea, el modelo constitucional penal, se podría decir, emanan una serie de principios, ¿sí? Principios que son muy importantes. ¿Por qué? Porque van a constituir lo que se dice de manera así, eh, por decirlo, lo vamos a decir, un límite a la potestad punitiva que tiene el Estado, ¿sí? Ustedes imagínense si el Estado eh, no tuviera límites en cuanto a aplicar penas, ¿sí? Viviríamos un régimen autoritario donde si, supóngase, el presidente se le antoje, meten preso a X persona por pensar distinto a él, ¿no? Entonces, lo que hacen estos principios es aplicar esta serie de condicionamientos necesarios que se necesitan, digamos, para poder aplicar una norma penal con su pena correspondiente, obviamente. Y además para atribuirle responsabilidad penal a un sujeto por haber cometido cierto hecho ilícito. Vamos a ver el primer principio. El primer principio que es uno de los más importantes, todos son importantes en realidad, ¿sí? Pero este es como el base, que es el principio de legalidad. Y ahora sí les voy a pedir que abran la Constitución en el artículo 14 y en el 18, pero el 14 vamos a ver una partecita que justo ahí lo están viendo en pantalla, que dice que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. ¿Sí? Subrayen eso. Y en el 18
les doy un tiempito para que busquen el 18, dice, ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Lo voy a leer de nuevo, así queda bien claro, porque esto se lo tienen que saber de memoria al momento de dar el examen. Dice que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en la ley anterior al hecho del proceso. La palabra anterior acá es clave, ¿sí? Porque nos está dando una pauta temporal de la ley, que ya la vamos a ver al final de la clase. Pero lo importante acá es que nadie puede ser penado sin un juicio previo y que esté fundado en una ley anterior al hecho del proceso. No dice posterior, dice anterior al hecho. Y la ley tuvo que haber sido sancionada antes de que ocurra el hecho delictivo. De estos artículos, ¿sí? Se va a derivar el principio de legalidad. Ahora bien, ¿qué es el principio de legalidad? ¿Alguien ha estudiado? ¿Alguien me puede decir qué es el principio de legalidad? Y que se anima a decir, con sus palabras, ¿no? No estoy pidiendo en este momento algún concepto de examen, con sus palabras. ¿Qué es el principio de legalidad? ¿Qué les parece que es este principio de legalidad? Conducta no contenida en la ley no es delito. Bien. Bueno, específicamente, ¿sí? El principio de legalidad va a consagrar que nadie puede ser penado, ¿sí? Nadie puede ser penado si no existe previo a la comisión de ese hecho delictivo, ese hecho que es un delito, ¿sí? Sancionado por una ley del Congreso de la Nación Argentina, ¿sí? Ahora bien, ¿cualquier ley del Congreso puede ser una ley penal? Les pregunto, ¿qué me dicen ustedes? No, me dicen, no. Muy bien. No, no cualquier ley emanada del Congreso de la Nación puede ser una ley penal, ¿sí? Y vamos a ver por qué, porque este principio de legalidad lo que nos va a hacer a nosotros es dar una serie de lineamientos, ¿sí? Y unos condicionamientos que tiene que tener la ley penal para ser considerada tal, ¿sí? Pero acá lo importante es que nadie puede ser penado si no existe previo a la comisión del hecho un delito que sea sancionado por una ley del Congreso de la Nación Argentina. Eso es, esa es la definición del principio de legalidad. Y la ley debe contemplar previamente y de un modo cierto, y ya vamos a ver después por qué digo de modo cierto, cuál es el hecho delictivo, qué hecho se trata. Y también tiene que contener la pena correspondiente, o sea, la consecuencia por haber realizado ese hecho delictivo. Vamos a ver ahora cuáles son los cuatro condicionamientos que nos da este principio de legalidad en cuanto a lo que vendría a ser la ley penal, ¿sí? El principio de legalidad nos va a decir que la ley debe ser previa, debe ser cierta, debe ser escrita y debe ser estricta, ¿sí? Estos cuatro caracteres hay que sabérselos. Ley previa, ¿se acuerdan cuando veníamos diciendo en el artículo 18 que dice que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado la ley anterior al hecho del proceso? Bueno, ahí tienen el primer carácter, debe ser previa. ¿Esto qué va a consagrar? Esto va a consagrar lo que es la irretroactividad de la ley penal. Una irretroactividad de la ley penal maligna, ¿sí? Maligna para el reo, o sea, quien va a cumplir la condena. ¿Por qué? Porque hay unas excepciones, que es la retroactividad y ultraactividad de la ley penal más benigna, que ya lo vamos a ver, ¿sí? La ley debe ser previa, nos dice. ¿Pero previa a qué? Al momento de la comisión del hecho. Cuando yo cometo un hecho, tengo que ser juzgado por una ley previa que haya sido sancionado previamente al momento que yo cometo ese delito. Después nos dice que tiene que ser cierta. Dice,
la ley es cierta. ¿Por qué? Porque está correctamente individualizado y descrito tanto la conducta prohibida, la que no se debe hacer, como así también la consecuencia penal que le corresponde. ¿Sí? No, debe estar bien individualizado. Tal delito, tal pena. Tal hecho, con todas sus características, tal pena le va a corresponder en consecuencia de ese hecho delictivo. Es el mandato de determinación, que ese mandato de determinación sale en el libro de Lascano y es Lascano el que pone, pero básicamente es eso, tiene que ser cierta. Por otro lado, debe estar escrita. ¿Escrita qué quiere decir? Escrita y sancionada de acuerdo a los mecanismos que establece la Constitución Nacional. ¿Sí? Eh, debe emanar del Congreso de la Nación. Y debe ser estricta, ¿sí? Es estricta en el sentido de que impone un cierto grado de precisión de la ley penal. Y se excluye la analogía, ¿sí? La precisión que se exige es tanto al respecto de la determinación de la tipicidad, y esto, a ver, para darles un ejemplo, no puedo decir van a ser condenados a 8 años de prisión aquellos que realicen ofensas verbales. La terminología que estoy usando en ese ejemplo, ofensas verbales, es bastante vaga, digamos. ¿No? Debe ser detallado, ¿sí? Debe estar bien delimitado el accionar. Debe estar bien delimitado cuál es el hecho punible, ¿sí? Yo para no realizar una conducta que es considerada un delito, tengo que saber, siendo ciudadano, cuándo lo que estoy haciendo bien está fuera o dentro de la ley, ¿no? Por eso lo que busca esta, se podría decir, característica de la ley penal, es que haya una buena determinación, tanto de la pena como de la conducta prohibida. Voy a ver el chat. En términos claros, precisos y comprensibles. Bien, Matías. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver ahora el principio de reserva. Y el principio de reserva lo vamos a encontrar en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Dice, ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. ¿Qué es lo que quiere decir este principio? Bueno, se deriva del principio de legalidad, ¿sí? Pero lo que nos va a posibilitar es tener un cierto ámbito en el que nosotros, ciudadanos, tenemos garantizado de que el derecho penal no se va a meter ahí, ¿sí? No vamos a ser alcanzados por el derecho penal. Por eso, de ahí viene, digamos, la denominación reserva, ¿no? Principio de reserva, es decir, un ámbito reservado al propio ciudadano, donde no es alcanzado por este ius puniendi, ¿sí? Por este derecho punitorio emanado del Estado. Se les reserva a los individuos una especie de zona exenta de castigo, ¿sí? ¿Se entiende? Es una zona exenta de castigo. ¿Por qué? Porque si bien eh, en estas zonas puede haber hechos que pueden ser considerados inmorales o perjudiciales, están exentos del derecho penal. No están configurados y castigados por una ley previa a su acaecimiento. ¿Se entiende? ¿Y esto por qué? O sea, el principio de reserva, ¿por qué decimos que eh, esta zona exenta de castigo es para nosotros, digamos, como ciudadanos, un lugar que no es alcanzado por el derecho penal? ¿De qué deriva esto? ¿Saben más o menos de qué, o les estoy tirando algún centro, de qué piensan que puede derivar el principio de reserva? No afecta a terceros, ni orden público, ni moral. Bien, eso va a ser el próximo principio que vamos a ver, que es el de lesividad también. Pero, ¿por qué creen ustedes que se logra esto, ¿sí? Este ámbito? Bueno, este ámbito, digamos, se logra porque existe una enumeración, se podría decir, taxativa que hace la propia ley penal, ¿sí? El Código Penal, de cuáles son los hechos punibles y cuáles son las penas pertinentes, digamos.
Porque si yo, por ejemplo, no sé lo que la ley no me obliga a hacer o me está mandando, no voy a poder distinguir entre cuál es mi ámbito de reserva y cuál no. ¿Sí? Acá lo que nos está diciendo la Constitución es que ningún habitante de la nación va a ser obligado a hacer lo que la ley no manda. Si no me lo está mandando la ley, no voy a ser obligado a realizar cierta conducta. Pero tampoco voy a estar privado de aquella conducta que no me prohíbe. Entonces, gracias a esta enumeración taxativa de los hechos, o sea, de estos delitos que existen en las leyes, el ciudadano va a poder conformar su ámbito de reserva. ¿Se entiende hasta acá? Chicos, ¿se escucha? ¿Está claro hasta acá? Perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a ver lo que es el principio de lesividad. El principio de lesividad ya algo han dicho ahí en los comentarios, pero bueno, dice, el artículo 19 dice, las acciones de los hombres que de ningún modo ofendan al orden, a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Yo les pregunto, ¿qué debe pasar? Les pregunto a la clase para que me contesten en el chat. ¿Qué debe pasar para que un hecho caiga dentro de la órbita del derecho penal? Según este principio, ¿no? Tienen la respuesta está en el artículo que sale en pantalla. Estar tipificado, alterar el orden público. Dice, bueno, a ver, para que caiga dentro del ámbito del derecho penal, ¿sí? Además de estar tipificado, obviamente, eh, las acciones deben ser ofensivas o lesionar el orden público, la moral pública y los derechos de los terceros. Por eso es de lesividad, ¿sí? Lesionan. Las acciones lesionan. El hecho atribuido al sujeto lesiona. Siempre tratemos de ir relacionando el nombre del principio con lo que realmente realiza, ¿no? O sea, acá se lesiona, tanto ofende, lesiona, es un sinónimo. Ofendan al orden público, a la moral pública o los derechos de los terceros. Ahora bien, vamos a ver qué quiere decir moral pública y qué quiere decir orden público, más que nada para ir teniendo una idea, ¿no? Acá, como les estaba diciendo, bueno, para caer dentro del ámbito, ¿sí? De la órbita del derecho penal, eh, el derecho penal que es la última ratio, ¿sí? Para el cumplimiento de las normas, las acciones deben ser ofensivas o lesionar el orden público, la moral pública y los derechos de los terceros. Ahora, ¿qué es el orden público? Bueno, es una expresión, en general acá no hace falta que ustedes se explayen mucho, pero sí está bueno saberlo por ahí. Pero el orden público está visto como un bien colectivo, ¿sí? Como un bien colectivo en general, ¿sí? Eh, del público en general. No puede ser, o sea, puede y no puede ser, pero hay que ver en el caso concreto, pero no solo, digamos, influye a una sola parte de la sociedad, ¿sí? Aunque esta parte sea mayoritaria, ¿sí? Después tenemos la moral pública. La moral pública que depende mucho del contexto histórico en donde estemos, ¿sí? Porque no es lo mismo, aclaro, la moral que tenemos hoy, los valores morales que tenemos hoy, a los valores morales del siglo pasado, ¿sí? Antes, por ejemplo, no sé, estaba mal visto que la persona ande con una zunga, supongamos, en el medio de la playa, ¿sí? Porque iba en contra de la moral. Y hoy en día es normal ir a la playa y que esté todo el mundo en zunga, ¿no? Me, me explico? Y siempre va a acompañar a un código, digamos, valorativo, ¿sí? Normativo, de valores, de una misma sociedad en un determinado tiempo. Y tiene que ver también con nuestra propia cultura, con valores que nos han sido transmitidos de padres a hijos, de generación en generación. Y por último están los derechos de los terceros, claramente. ¿Sí? La mayoría de los delitos están tipificados en el Código Penal, lesionan u ofenden derechos de los terceros.
tenemos la vida humana, la propiedad privada, etcétera. Sí, hay muchos. Como estamos viendo parte general, no vamos a ver lo que son los bienes jurídicos en particular, ¿no? Que protege el derecho penal, pero eh, desde ya les aviso que todos los delitos protegen bienes jurídicos, ¿sí? La mayoría son derechos de terceros. Algunos que no, pero bueno, vamos a seguir. ¿Claro hasta acá? Bien. Cualquier duda que después surja cuando lean la bibliografía, por favor, les pido, por favor, me voy a repetir, pero que me escriban al mail. Yo no tengo ningún problema en contestarles. De hecho, mi idea, y se los propuse al principio para los que se están agregando ahora, es que me escriban, me manden las dudas y las charlamos la clase que viene sin ningún problema. Los primeros 10 minutos los usamos para eso. Pero la idea, les repito, es que todos estos temas vayan siendo escalonados y a medida que resolvamos casos prácticos, ustedes puedan resolverlos desde los primeros temas hasta los últimos que veamos. Vamos a ver el último principio que nos pide el programa, que es el principio del non bis in idem, ¿sí? Este es un principio constitucional, ¿sí? Que lo que dice básicamente es que nadie, ¿sí? Nadie eh, puede ser perseguido y castigado más de una vez por un mismo hecho. Pero nos da un condicionamiento que es para que ese hecho sea considerado el mismo, que ya hemos cumplido una condena, supongamos, debe sí o sí tener tres requisitos son lo que se llama una triple identidad, de persona, de objeto y de causa. Si yo, por ejemplo, en el año, les doy un ejemplo, yo, por ejemplo, en el 2019 fui acusado de hurto, me sometí a un proceso penal, un hurto de un auto, me sometí al proceso penal, fui condenado, cumplí mi condena. Hoy no pueden venir y decirme, Juan Fontana, usted está denunciado por el mismo hecho, o sea, porque ha hurtado ese auto, vamos a poner, ha robado, porque ejerció fuerza en la manija del auto, ha robado el auto en el mismo día del mismo hecho, o sea, no. O sea, ahí en ese caso hay una triple identidad. Y triple identidad porque soy yo el mismo que cometió el acto ilícito, el mismo objeto y la misma causa, ¿sí? Entonces, al haber una triple identidad, en ese caso no me van a poder juzgar, porque yo ya he sido juzgado y he cumplido mi condena. A ver el chat. Bien. Eh, el mail lo voy a dejar al final de la clase. Eh, Cualquier cosa ahora lo voy a escribir, si ya lo tienen por las dudas. Bien, les dejo el email. Sí, si fuiste sobreseído se aplica igual, porque estamos hablando de una triple identidad, ¿sí? Tanto de persona, objeto y de causa. Ahora vamos a seguir con el caso práctico que les traje. Les voy a dar 2, 3 minutitos para que lo vean. Yo lo que les voy a pedir es que piensen bien los argumentos que vayan a utilizar, si van a elaborar una respuesta que sea acorde a los temas que venimos viendo, y además mucho mejor para ustedes, así practican, digamos, para el examen. El caso práctico dice, en el día de hoy se publica en el Boletín Oficial una nueva ley donde se pena con 1 año de prisión a quien realice publicaciones ofensivas en redes sociales, ¿sí? Ante esto, José, un hombre casado de unos 45 años, acude a su estudio jurídico con intenciones de asesorarse, porque cree haber delinquido, ya que días previos ha publicado estados en la red social Facebook tratando de pechos fríos a los jugadores de Talleres. Perdón si hay algún jugador, algún hincha de Talleres de acá los alumnos, pero bueno, es un caso práctico, así que no se lo tomen personal. Eh,
Bueno, acá antes de ir a las preguntas, yo quiero que analicemos bien la base fáctica, ¿sí? Acá es importante anotar fechas, porque dice, en el día de hoy se publica en el boletín oficial, ¿sí? Hoy se publica una nueva ley, donde se pena con 1 año de prisión a quien realice publicaciones ofensivas en redes sociales. Y acá viene José, que es un hombre casado de unos 45 años, no nos interesan esos datos, pero bueno, van a encontrarse en los casos prácticos con datos que son irrelevantes para poder resolverlo. Es importante que ustedes, ahora que están por rendir y después en la profesión también van a encontrar clientes que les van a decir muchos casos irrelevantes, pero en el momento de resolver el caso práctico ustedes tienen que ir haciendo una especie de filtro, ¿no? De estos datos. Entonces lo que dice es que este hombre viene porque dice que días previos a la publicación en el boletín oficial, ha publicado en una red social Facebook tratando de pechos fríos a los jugadores de Talleres. Ahora las preguntas. Analicemos el caso desde una óptica de los principios constitucionales. Acá nos está pidiendo principios constitucionales. ¿Esta ley es violatoria de algún principio constitucional? En caso afirmativo, ¿de cuáles? ¿O cuál, si es uno? Y después la otra pregunta es, ¿qué elementos o requisitos debe cumplir una ley penal para ser válida? Les dejo 2 minutitos para que piensen y vayan elaborando las respuestas. Bueno, ya veo que hay varias respuestas. Y 32, vamos a esperar hasta las y 33, más o menos, para que todos se puedan explayar y dar sus argumentos. Recuerden, cuando hablemos de principios, de aplicar los principios que hemos visto recién, ¿no? En clase. De legalidad, el de reserva, lesividad, non bis in idem. Bueno, voy a ir leyendo algunos. Les pido perdón por ahí toso, pero estoy un poquito mal de la garganta. Pero bueno, si no estoy hablando, no es porque se cortó, sino porque estoy tomando agua. Pero bueno, bien. Vamos a leer algunas de las respuestas. A ver. Casals dice irretroactividad. Bien. Matías dice principio de legalidad. El término ofensas es impreciso, vago, admite varias interpretaciones, por lo tanto, no está delimitado con claridad la conducta punible. Bien. Está buena la respuesta. Acuérdense de los 4 elementos que tenía que tener la ley penal, ¿no? Bueno, se publica la ley y él lo dijo ayer, no es delito, dice Pablo. Bien. Artículo 18, principio de legalidad, referencia. Pablo Muñoz dice principio de retroactividad de la ley, principio de legalidad. Bueno, la mayoría veo que están diciendo el principio de legalidad, ¿no? Y retroactividad de la ley penal. No llegamos a la parte de retroactividad de la ley penal, pero está bien porque forma parte de uno de los elementos de la ley que nos exige la ley, que es que sea previa. Artículo 18, principio de legalidad. Es violatorio, viola el principio de legalidad, no es previa. Bueno, en realidad, el hecho de Pablo, perdón, de José, del hecho de José, en este caso, ha sido realizado anterior a la entrada en vigencia. Pero en cuanto a la ley, sí, como veo que están muchos diciendo, hay que ver, está medio floja de papeles la ley esta, ¿no? Medio floja en cuanto al principio de legalidad, si el término que utiliza, publicaciones ofensivas, dice, es como bastante vago. ¿Qué es una publicación ofensiva? ¿Sí? ¿Qué es para ustedes una publicación ofensiva? Y puede haber millones de interpretaciones. Entonces, recuerden que el principio de legalidad
¿sí? Exige que la ley sea descripta de tal manera, o sea, debe ser cierta, estar determinada de manera correcta, ¿no? Tanto la conducta prohibida como también la pena que se le corresponda, digamos, por realizar esa conducta. A ver, Florencia dice, ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados. Bien, perfecto. Santiago dice, por el principio de legalidad, no existía al momento de la ofensa, perfecto. Bien, ustedes contestando que es el principio de legalidad están muy bien. Estaría bueno que muchos lo han hecho, ¿no? O sea, lo veo que en el chat se han esgrimido bastante, pero está bueno esto que se explayen sobre por qué el principio de legalidad, ¿sí? ¿Por qué el artículo 19 de la Constitución? ¿Por qué la norma tiene que tener ciertas características para que sea válida, digamos, ¿sí? Así que por ahora bastante bien. Vamos con la segunda pregunta, que dice, ¿qué elementos o requisitos debe cumplir una ley penal para ser válida? A ver qué me pueden contestar. ¿Cuáles son los cuatro requisitos que nos exige el, el principio de legalidad? Previa, cierta, escrita. Bien, ahí está. Esteban, muy bien. Bien, Esteban dice escrita, estricta, cierta y previa. Bien, ¿alguien se anima a decir, a explicarlos? ¿Sí? ¿Por qué escrita, por qué estricta, por qué cierta y por qué previa? En base a lo que vimos. Marina dice, debe ser cierta, escrita, previa, estricta. Esteban dice, escrita de manera taxativa en una ley. Bueno, a ver, son previa, cierta, escrita y estricta. Recordemos que ¿previo a qué? Previo a la comisión del hecho, ¿sí? Debe estar ya vigente la ley. Debe ser cierta, ¿sí? Acá está lo que es el mandato de determinación, porque debe estar correctamente individualizado y descrito la conducta prohibida y la pena correspondiente. La pena correspondiente como consecuencia de haber realizado la conducta. Debe ser escrita porque debe estar escrita y sancionada de acuerdo a los mecanismos que prevé la Constitución Nacional. En este caso, de emanar de una norma eh, que, que emane, digamos, del Congreso de la Nación Argentina. Y debe ser estricta, y en este caso se aplica muchísimo, y la norma de por sí es violatoria, digamos, del principio de legalidad porque es bastante vaga en sus términos. La precisión que se exige de ser estricta es que sea respecto de limitar la tipicidad y la determinación de la pena. Acá nos está hablando de publicaciones ofensivas en redes sociales, o sea, no hay parámetro para medir eso. Hasta incluso es violatorio de otros derechos constitucionales. Pero bueno, vamos a pasar al otro caso práctico. Dice, María fue acusada y condenada, ¿sí? Fue acusada y condenada por el delito de estafa en 2019. Tras cumplir su pena y reintegrarse a la sociedad, en 2022 se enfrenta a una nueva acusación por el mismo delito de estafa, pero relacionado con un incidente distinto al ocurrido luego de su primer condena. María argumenta que se está violando el principio del non bis in idem, que establece que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito.
Las preguntas son, ¿es correcto el argumento de defensa de María? ¿Y qué requisitos tiene el principio del non bis in idem? Vamos a esperar, espero un minuto, 2 minutos para que ustedes puedan contestar en el chat. Vayan contestando, yo después voy uno por uno y vamos hablando. Acá dice que María fue acusada y condenada por el delito de estafa tras cumplir su pena y reintegrarse a la sociedad. O sea que fue condenada y la pena se ejecutó y ya la cumplió. Vamos a esperar 15, 20 segundos más y leemos todas las respuestas. Bueno, dice Esteban, no es correcto porque el objeto es otro. Son dos hechos. Marina dice, no es correcto, ya que no cumple uno de los requisitos es el objeto. André dice, no es correcto porque se trata de otro incidente. Bueno, acá está bueno que empiecen que hayan hecho esa distinción, porque si bien estamos hablando de un mismo delito, no quiere decir que no sea de distinto objeto, que sea distinta causa, ¿sí? A mí me pueden imputar de estafa toda mi vida, digamos. Si yo soy un estafador serial, me pueden imputar desde el año pasado hasta acá, hasta que me muera, digamos. Pero no por eso no quiere decir que sea todo el mismo juicio, el mismo hecho. Eso hay que distinguir bien cuándo fue acusado, cuándo fue condenado y si cumple con los requisitos que nos pide la Constitución. Marian dice, no es correcto porque tiene que cumplirse el principio de la triple identidad. Perfecto. Debe tener triple identidad, dice Matías, sujeto, objeto y causa. La causa es diferente, por lo tanto, no aplica el principio. Excelente. No hay identidad de hecho, no es correcto. No es correcto el argumento, ya que se trata del mismo delito. No es correcto, puede tratarse del mismo delito, pero no del mismo hecho, por lo que la pueden juzgar nuevamente. Es otro incidente. Sí, acá la clave es distinguir eso, digamos, ¿no? Si bien ha sido acusada por el mismo delito, son dos hechos distintos, otro incidente. Por eso no es correcto el argumento de defensa de María. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos que tiene el principio del non bis in idem? Me parece que ya lo han contestado, pero ya que estamos, ¿qué requisitos tiene que tener? En realidad es un requisito, pero se divide en tres. Esteban dice persona, objeto y causa. Persona, objeto y causa, pero ¿qué cosa? En el libro de Lascano está, ahí justo Karina lo escribió perfecto, dice triple identidad de objeto, causa y persona. Tiene que tener una triple identidad, ¿sí? Si falta alguno, y bueno, es otro hecho. Bueno, vamos a seguir. Hasta ahora, claro, el tema de principios constitucionales. Bueno, cualquier cosa, ya saben, me pueden escribir ahí al mail y lo hablamos la clase que viene, no hay ningún problema. Bueno, ahora vamos a ver un tema que es la validez temporal de la ley penal, ¿sí? Y vamos a hablar un poco de lo que es el principio general, ¿sí?
El principio general, ¿sí? En cuanto a la validez temporal de la ley penal, es que se va a regir la ley que está vigente al momento del hecho, o sea, de la comisión del hecho delictivo. Eh, Hay que tener bien en cuenta que las leyes penales solo van a alcanzar a los hechos que se realizan durante la vigencia de la misma, ¿sí? Hay una ley penal vigente, ya sea porque emanó del Congreso, eh, o porque ya estaba vigente antes, digamos, y no ha sido derogada, y es hasta su derogación. Entonces, es todo consecuencia del propio principio que acabamos de ver, que es el principio de legalidad, ¿sí? Ahora bien, hay algunas excepciones. La vamos a encontrar en el artículo 2, ¿sí? Del Código Penal, así que si los que lo tengan a mano, eh, yo se los pido que lo tengan ahí porque lo vamos a leer. Y el artículo 2 nos habla del principio de retroactividad y ultraactividad de la ley penal más benigna. Ya vamos a ver cuándo una ley penal es más benigna que la otra. ¿Y qué quiere decir retroactividad y ultraactividad de la ley penal más benigna? El artículo 2 del Código Penal dice, si la ley vigente al momento de cometerse el delito, ¿sí? La ley vigente al momento de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre a la más benigna. Vamos a ver este primer parrafito antes de seguir con el otro. Estamos hablando en diferentes tiempos, ¿no? Imagínense ustedes una persona que comete un homicidio, el delito de homicidio. Homicidio simple tipificado en el artículo 79 del Código Penal. Esta persona comete un homicidio, supongamos que lo cometió el 1 de abril, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? 1 de abril comete el homicidio, eh, lo atrapan, comienza una investigación, esta investigación concluye con su imputación, la causa es elevada a juicio y en el juicio se descubre que es culpable y es condenado a 25 años de prisión, ¿sí? En este país no siempre las causas tienen la misma duración, ¿sí? Ustedes lo pueden ver ya sea en los canales de televisión, en las noticias, ven que claramente los tiempos de la justicia a veces no son los adecuados eh, y a veces por el mismo hecho, ¿sí? Y esto es una opinión personal, no me quiero meter en esto tampoco, pero es algo de la realidad, eh, puede un juicio durar más años que otro, ¿sí? Y hasta a veces depende mucho de cuánto medios televisivos hagan presión, digamos, social en cuanto a ese juicio. Pero bueno, hay un cierto tiempo, ¿sí? Desde que se realiza el hecho delictivo hasta que, supongamos que la investigación y el juicio hayan demostrado la culpabilidad de este sujeto, se dicta una sentencia y posteriormente empiece un comienzo de ejecución de la pena. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, lo que nos está diciendo este artículo es que al momento de cometerse el ilícito, hay una ley vigente. Si no, no, obviamente que si no hay ley vigente, no estaría cometiendo un ilícito, o sea, no estaría cometiendo un delito. Pero si la ley vigente al momento del hecho es distinta a la que existe al momento de pronunciarse el fallo, o sea, de salir la sentencia, o en el medio entre que se produce el hecho ilícito y se configura el fallo, la ley puede tener varios cambios en el medio. Puede haber tres leyes, por ejemplo, realicé el ilícito, estaba vigente la ley A. En el medio de la investigación cambió la ley y está vigente la ley B. Pero antes de que salga la sentencia, se deroga esa ley y sale una ley C. Entre esas tres leyes, o puede haber dos también, puede haber solamente una y llegar solamente con una modificación a la etapa de la sentencia, se va a aplicar solamente la más benigna. Ahora, la más benigna, ¿para quién?
Les estoy preguntando. La más benigna, ¿para quién? Para el reo, para el acusado, para el imputado. Bien, para el reo. ¿Está bien? Sí. Entonces, esa es una regla que ustedes tienen que tener en cuenta, porque acá lo que les está diciendo el artículo que hay que tener en cuenta, primero en principal, la ley vigente al momento de cometerse el delito. Y después hay que tener en cuenta la ley vigente al momento de cometerse, perdón, de pronunciarse la sentencia, ¿sí? Porque la sentencia se va a encuadrar a la ley que esté en ese momento también. Pero ojo, nos está diciendo que si hay modificaciones de esa ley, desde que se cometió el hecho, hasta inclusive posteriores a la sentencia, porque ya lo vamos a ver en el párrafo que sigue, se va a aplicar siempre la más benigna, la que sea más beneficiosa para el propio condenado, ¿sí? Ahora, el segundo párrafo del artículo 2 dice, si durante la condena se dictara una ley más benigna, acá estamos durante la condena. ¿Qué quiere decir que haya una condena? Que ya hay una sentencia. ¿Se acuerdan las etapas que les dije recién? En un modo muy grueso, muy grande, muy por arriba. Pero ya al haber una condena, ya quiere decir que ya hubo una sentencia. Se han vencido los plazos para poder recurrir esa sentencia, ya se está ejecutando. Si durante la condena se dicta una ley más benigna, la pena solamente se limitará a la establecida por esta. O sea, si yo estoy cumpliendo condena, supónganse que me han dado, vamos a cambiar de delito, he entrado a robar una casa y me dieron 5 años de prisión. Entré a robar el año pasado. El año pasado, 2023. 2023 me condenaron a 5 años de prisión. Voy a terminar 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. 2028, en teoría yo tendría que salir en libertad, ¿sí? Pero yo cumpliendo la condena este año, resulta ser que la semana pasada sale una ley que dice que eh, para el delito de robo, ¿sí? Eh, y violación de domicilio, la pena se va a reducir de 2 a 4 años de prisión. Y a mí me dieron 5 aplicándome la sentencia, digamos, porque me dieron 5 años, el juez consideró que me daban 5. Entonces, si me estaban aplicando la máxima, supongamos, se va a tener que aplicar en eso una reducción, porque la nueva ley me establece una pena mejor, más benigna, más beneficiosa, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice el párrafo, el segundo párrafo, el artículo 2 dice, si durante la condena se dictara una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley. En todos los casos del presente artículo, los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho, ¿sí? Entonces, los efectos de la nueva ley benigna van a ser de pleno derecho. O sea, van a tener que adecuar las condenas que venían ya con la ley vieja, que es más gravosa para el reo, se van a tener que adecuar a la nueva ley, que es más beneficiosa, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Bueno, ahí Esteban me dice, ¿qué pasa si se deroga la ley que tipifica el delito? Bueno, es una muy buena pregunta y ahora la vamos a contestar. Bueno, ahora les voy a decir cuándo una ley es más benigna que la otra. Antes de meternos en lo que es el principio de retroactividad y de ultraactividad, esto no está en una filmina, así que si quieren ir tomando nota, me avisan si hablo muy rápido, puedo bajar la velocidad, pero ¿cuándo una ley es más benigna que la otra? Primero va a ser más benigna, obviamente, una ley que va a derogar a otra ley penal, ¿sí? Es el hecho mismo de desincriminar una conducta. Si antes era considerado un delito, supongamos, como ejemplo, ¿no? Eh, Andar en zunga por la playa,
y ahora salió una ley que dice, no, andar por la playa puede andar, mientras que no vaya desnudo, puede andar tranquilamente por la playa. Bueno, en ese caso estás desincriminando una conducta tipificada. ¿Sí? Y ahí espero contestar la pregunta. En ese caso, la ley que deroga otra penal es más beneficiosa, por ende es más benigna, para el propio reo o el que esté siendo juzgado en ese momento. ¿Sí? Porque va a desincriminar una conducta. Otra puede ser, por ejemplo, ¿hasta acá me siguen? Perfecto. Otro ejemplo puede ser cuando se disminuye el quantum de la pena, sin modificar, digamos, la parte general. Eh, por ejemplo, a ver, supongamos un delito que estaba castigado por una pena de entre 5 y 10 años, ¿sí? De prisión. Entre 5 y 10 años de prisión. Es una pena que es temporal, es divisible y es de prisión, ¿sí? Y se modifica la pena, eh, mejor dicho, se modifica el delito tipificado y cambia, y por el mismo delito, ¿sí? El mismo delito, la misma acción, va a decir la nueva ley que la pena combinada para el mismo delito va a ser de 3 meses a 2 años de prisión. Entonces, si nos ponemos a comparar las dos leyes, siempre ustedes tienen que tratar de comparar. ¿Sí? Nos ponemos a comparar las dos leyes, ya sea la del momento de comisión del hecho o la posterior, eh, hay una diferencia en el quantum, en la cantidad de la pena. No es lo mismo comerse de 5 a 10 años la cárcel que estar de 3 meses a 2 años de prisión. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Y la otra es que la otra opción que puede ser como, ¿y eso cómo se arregla? Me dice Marcelo. Bueno, eso siempre, lo que estamos enseñando acá es la parte general del derecho penal. Siempre vamos a ir, eso cómo se arregla, lo va a ver el juez en el caso concreto, pero se va a tener que aplicar una ley, ¿sí? Desde ya les digo que cuando hay leyes, porque por ahí hay una nueva ley, pero no siempre se puede distinguir cuál es más beneficiosa para el imputado. En ese caso hay que ver, pero el juez no puede hacer un mix, decir, bueno, tomo el mínimo de la ley A y el mínimo de la ley y el máximo de la ley B y hago una ley. No, no se puede hacer eso. Y porque en ese caso el, el juez se estaría metiendo en poderes, un poder legislativo, ¿sí? Acuérdense que vivimos en un estado republicano donde los poderes están divididos, ¿sí? Entonces el juez no puede crear ley, ¿sí? No, pues, eso está solamente atribuido al Congreso de la Nación. Y bueno, y la última, como les estaba diciendo, la última posibilidad, para ese caso, bueno, antes de cierro la idea, siempre hay que ver el caso concreto y se lo va a decir el juez, ¿sí? Hay legislación comparada, por ejemplo, en España dice que se lo escucha el reo, digamos, a ver qué opina él, digamos, a ver si puede el reo decidir, en todo caso va a ser él quien cumpla la condena. Esto lo van a encontrar en las canos, tal cual les lo estoy diciendo. Pero la otra forma de ver cuál es más benigna es ver la naturaleza, perdón, mejor dicho, sí, la naturaleza, o sea, la especie de la pena. Si ustedes tienen el Código Penal van a ver que el artículo 5 dice, nombra cuáles son las especies de pena, y tenemos reclusión, prisión, multa e inhabilitación. En ese orden, básicamente obvio que las penas que son privativas de libertad van a ser mucho más gravosas que las penas pecuniarias o económicas, ¿sí? No es lo mismo, no es lo mismo que yo esté 10 años en prisión, o aunque sean 10 días en prisión, que pagar una multa, ¿sí? El bien jurídico afectado de la persona es distinto
uno del otro, o sea, en uno me están afectando mi libertad ambulatoria, personal. En el otro directamente, en todo caso, me afectará mi propiedad privada, pero no tienen distintos rangos los bienes jurídicos. Por eso también hay que ver cuando analizamos cuál es la conducta más benigna, ¿sí? ¿Cuál es la especie de pena más gravosa? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Voy a tomar agua, esperen un segundito. Principio de retroactividad. Ahora vamos a ver el principio de retroactividad y el de ultraactividad. Vieron que cuando leíamos el artículo 2 nos daba como una especie de parámetro no temporal, porque la regla general, a ver cuál era, ¿se acuerdan? La ley vigente. La ley vigente, ¿qué ley vigente? ¿Al momento de qué? Se aplica la ley vigente al momento del hecho. Muy bien. Al momento del hecho. Bueno, el principio de la retroactividad autoriza la aplicación de la ley a un hecho ocurrido con anterioridad a su entrada en vigencia, siempre que beneficie al acusado. ¿Sí? Siempre que beneficie al acusado. Entonces, ¿qué nos está diciendo este principio de retroactividad? ¿Cuál es la norma más gravosa? Quiero que me contesten a ver si- si se entiende. ¿Cuál es para ustedes la norma más gravosa en el principio de retroactividad? Se retrotrae, dice. Retrotraerse, va para atrás. La del momento del hecho, muy bien. ¿Y cuál es la norma benigna en este caso, el principio de retroactividad? De nuevo, la nueva, la actual, el más cercano al tiempo actual. Claro, a ver, acá en este principio lo que dice que se va a autorizar es que se aplique a un hecho que ocurrió en el pasado, ¿sí? A la entrada en vigencia de la norma, o sea, la norma es posterior al hecho ocurrido, siempre que beneficie al acusado. Este principio de retroactividad puede ser por una norma que esté intermedia, ¿se acuerdan cuando veíamos desde el momento del hecho hasta el momento de la sentencia? O sea, puede haber varias normas. Lo que es interesante en este principio es que se retrotrae, o sea, esa norma va para atrás hacia un punto en donde no estaba vigente, pero se había cometido el hecho. ¿Sí? ¿Van entendiendo hasta ahí? Bien. Bueno, y la ultraactividad, la mayoría de los ejemplos que les había dado hasta recién creo que eran de principio de retroactividad, pero lo que nos va a decir la ultraactividad dice que permite que la ley vigente al tiempo de la comisión de un delito o en el tiempo intermedio entre el delito y el fallo, que es lo que venía diciendo, posteriormente, sustituida por otra más gravosa, quiere decir que salió una nueva ley, pero me agravan ya sea la especie de la pena, me agravan los años, o sea, supongamos que sea una pena privativa de prisión, de reclusión, lo que sea, pero me suman los años. Eh, es mucho más gravosa de la que tenía antes, supongamos, al momento de cometer el hecho ilícito o durante, antes del fallo. Entonces, cuando pasa esto, eh, se va a regir por la regulación del hecho, aún después de su derogación, ¿sí?
A pesar de estar derogada esa norma, ¿sí? Va a surtir efectos para adelante, posteriores a su derogación. Por eso es ultraactiva, va para adelante, no es retroactiva, no va para atrás, en este caso va para adelante. ¿Sí? Acá, ¿cuál es la norma más gravosa, a diferencia de la anterior? La nueva, exactamente, la posterior. La nueva. ¿Sí? Acá la nueva es más gravosa. Y la norma, al momento de comisión del hecho delictivo, o antes del fallo, supongamos, porque no se ha dictado la sentencia, son más benignas. Eso es lo que cambia cuando, o sea, lo que tienen que tener ustedes, y bien aceitado, digamos, y bien así estudiado, es que cuando hablamos de retroactividad de la ley penal más benigna, estamos diciendo que el hecho anterior, mejor dicho, el momento del hecho, la norma que estaba vigente era más gravosa, y la norma posterior es más benigna. Por eso la posterior se retrotrae, va para atrás. Y en el principio de ultraactividad es al revés. La más benigna es la del momento de comisión del hecho o antes del fallo. ¿Por qué? Porque la norma nueva que deroga o cambia la norma anterior es más gravosa y obviamente que no me va a convenir que me juzguen en ese momento. O sea, obviamente sin tener este principio, ¿no? Porque teniendo este principio lo que va a hacer es que la norma penal, si bien se haya cambiado, la hayan derogado y la que yo tenía al momento de cometer el hecho me daba una pena que era mucho más beneficiosa que la que está actualmente, y obviamente que me voy a tener que amparar en la, no- en la norma con la que me detuvieron al principio, ¿no? En la norma donde yo estaba vigente al momento en que yo realicé ese hecho. ¿Sí? Ahora, esto que les estoy diciendo no solamente está receptado en el derecho interno nuestro, ¿no? El artículo 75, inciso 22, le otorga rango constitucional a estas convenciones internacionales, de las cuales Argentina ha suscrito internacionalmente, y uno es el Pacto San José de Costa Rica. Me parece que ya en constitucional han visto en clases anteriores con otros profes esto, si no, bueno, les digo que esto está vigente y además es muy importante, ¿sí? Porque tiene rango constitucional. ¿Qué es lo que dice el Pacto San José de Costa Rica y qué es lo que dice la Convención de Derechos Civiles y Políticos? ¿Sí? Porque no solamente este pacto lo nombra. Dice que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. ¿Sí? Esto es a rajatabla el principio de legalidad. ¿Sí? Tampoco se pueden imponer penas más graves que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito, y acá es donde tenemos que subrayar, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. ¿Sí? Acá no solamente el derecho interno nos está diciendo que cuando la ley posterior a la comisión del hecho cambia y nos está dando un beneficio, da un beneficio al reo, se tenga que aplicar, sino también los tratados internacionales. Y fíjense qué importante que es la legislación. Son tratados internacionales con jerarquía constitucional, muy bien, Matías. Y esto es importante porque realmente cambia lo que es la sentencia en sí, ¿no? La condena que tiene que sufrir una persona por realizar un hecho ilícito, ¿no? Ahora vamos a leer, a modo de ejemplos, el artículo 15 de la Convención de Derechos Civiles y Políticos.
que dice que nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. ¿Vieron? Acá nos vuelve a decir qué principio que acabamos de, lo acabo de decir. Vuelve a nombrar un principio constitucional, un principio de legalidad, tal cual, ¿sí? Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos, según el derecho nacional o internacional. ¿Sí? La ley tiene que ser previa, previa. Bueno, tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. ¿Sí? Vuelve a hablar de este principio, ¿no? De este principio de la retroactividad y ultraactividad de la ley penal más benigna, porque el delincuente se beneficia, ¿sí? Cambian las reglas de juego. Bueno, ahora vamos con un casito práctico, porque a lo mejor se me están durmiendo. Eh, si por ahí se pasó alguna pregunta y eso, háganmelo saber, si no me lo pueden pasar directamente por email. Ahora vamos a ver el caso práctico. Y el caso práctico que les traigo tiene que ver con esto y después vamos a hacer un caso práctico integrador. ¿Sí? El caso práctico de ahora es sobre la validez temporal de la ley penal. Y el que viene, yo quiero que ustedes hagan eh, una combinación, digamos, de los temas que estuvimos viendo y analicen los principios constitucionales, por un lado, y por otro lado, este tema de la validez temporal de la ley penal. Dice el caso práctico. Pablo fue condenado por un robo agravado en 2022. Según la ley penal vigente, en ese momento, se lo sentenció a una pena de 5 años de prisión. En 2023, una nueva ley penal entra en vigor y reduce la pena por el mismo delito a 3 años de prisión. Las preguntas. ¿Puede hacer algo, Pablo? ¿Qué pasaría si la ley del 2023 hubiera agravado la pena a 10 años de prisión? Les voy a dar unos minutos para que piensen bien las respuestas. Piénsenlo como vimos el artículo 2, ayúdense por el artículo 2 del Código Penal. Elaboren bien la respuesta, ¿sí? Adri dice retroactividad y ultraactividad. Sí, Adri, pero yo necesito que ustedes traten de elaborar un poco más la respuesta porque al momento del examen no pueden contestar dos palabras nada más. Necesito que se explayen un poquito más, así más que nada practican, ¿no? Porque les tiene que ir bien en el examen. Fíjense bien, el tema es el que venimos viendo, obviamente, pero tratemos de contestar bien, de una manera acabada, las preguntas. A ver, vamos a ir leyendo algunas. Eh, dice, Karina dice, ¿puede pedir la retroactividad de la ley penal por la ley dictada en 2023? Ana dice, ¿puede pedir que se le aplique retroactivamente la nueva ley porque es más benigna? Bien. Matías dice, Pablo puede pedir la reducción de la pena, ya que el quantum es menor y puede hacer uso del principio de retroactividad de la ley penal más benigna. Bien, Matías. En el quantum de la pena, dice Ana, sí, puede pedir que se reduzca la pena por ultraactividad de la ley. A ver, ¿es ultraactividad o es retroactividad de la ley penal?
¿Qué dicen ustedes? Porque veo que acá pusieron ultra actividad, entonces, o es una o es la otra, ojo, ¿eh? ¿Cuál es más benigna? Recuerden cuando, a modo de la mnemotécnica, cuando decimos retroactivo es que la ley va para atrás, ¿sí? Va para un momento que no estaba vigente, ojo, ¿eh? Siempre se va a aplicar la más benigna, eso no tengan dudas. A ver, otro. La más benigna es la retroactiva. Siempre cuando vean así algún caso que hable sobre la temporalidad de la vigencia de la ley penal, fijémonos en estos dos tiempos, ¿no? Una es la ley al momento del hecho, ¿sí? Acá no nos dice el momento del hecho, pero dicen que fue condenado por robo agravado en el 2022. Vamos a suponer que la ley del 2022 es la misma que cuando fue eh, aprensado Pablo, ¿no? Él fue detenido, fue condenado y en ese mismo tiempo no hubo cambios. Pero acá lo que nos está diciendo este caso práctico es que ya hay una sentencia, ¿sí? Pablo está condenado a una pena de 5 años de prisión. Entonces, y en el 2023, o sea, el año pasado, surge una nueva ley que entra en vigor y reduce la pena por el mismo delito, pero a 3 años de prisión. O sea, acá, como muy bien dicen en el chat, a ver, voy a abrirlo porque no puedo ver, eh, acá están diciendo que cuál es la mejor, cuál es la más benigna. Benigna es la del 2022 o la que se dictó en 2023, claro. Exacto, Florencia, bien. Entonces, va a ser, se va a retrotraer eso, ¿sí? Porque se le debe disminuir la pena de prisión a 5 años. Perdón, la pena de prisión de 5 años debe ser disminuida a 3 años. ¿Por qué? Por el artículo 2 del Código Penal. ¿Qué es lo que dice el artículo 2 del Código Penal? Si durante la condena se dictara una nueva ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley. Se retrotrae. ¿Sí? ¿Está claro ahí el punto 2? Llame María y dice, bueno, eh, acá se retrotrae, ¿sí? Porque es la última que se dictó es mucho más beneficiosa que la que lo habían condenado. Entonces va para atrás, se va hacia la, la- la nueva ley va a estar vigente para la condena de Pablo, una condena que fue dictada con anterioridad, por eso se retrotrae. ¿Sí? Hay un principio de retroactividad de la ley penal. ¿Por qué? Porque obviamente es la más benigna. Ahora bien, ¿qué pasaría si la ley del 2023 hubiese agravado la pena a 10 años de prisión? Y a Pablo, acuérdense que lo condenaron por 5. Acá nos cambia la ficha, digamos, el problema. ¿Qué pasa si en el 2023 se hubiese agravado la pena a 10 años de prisión? Se le va a mantener la pena anterior, muy bien. No va a pasar nada. Y sí, porque no le conviene, porque si ustedes, imagínense que ustedes están cumpliendo una condena de 10 años y van por el año 9 y justo este año les encaja una nueva ley que diga que son 20 años y van a tener que comer 11 años más, ¿no? No es así. O sea, al momento de pensar, de estudiar esto, traten de verlo así con este tipo de ejemplos, porque tiene mucha lógica. A ver, si la regla en general es aplicar la más benigna, entre obviamente como tenemos un cambio de la normativa penal, siempre se toma la ley vigente al momento del hecho y las sucesiones de leyes que hay en el medio.
Entonces siempre se va a aplicar la más benigna, eso ya lo sabemos. Ahora, se aplica la posterior o la anterior, eso nos va a decir si es retroactiva o ultraactiva. No salía más de prisión, dice Karine. Y sí, un bajonazo. Pero bueno, acá, en este caso en particular, la ley del 2023, al ser una ley posterior y agrava la pena a 10 años de prisión, imagínense el bajonazo de Pablo que se tiene que comer 5 años más de lo que lo condenaron. Entonces se va a, a, a tener, digamos, que aplicar, o seguir, mejor dicho, seguir aplicando la más benigna. En este caso es el- aquella por la cual lo condenaron, ¿sí? En 2022. ¿Claro hasta acá? Es un tema que por ahí eh, dificulta un poco, pero recuerden que la regla de entrada es tratar de distinguir cuál es la más benigna. Siempre entre estos parámetros que les estoy diciendo, entre el parámetro de la ley que se aplica al momento de comisión del hecho delictivo y a posteriori, ¿sí? Porque a lo mejor eh, no hay una sentencia en el medio, o sea, siempre hay que tener en cuenta qué pasa en el medio entre que se condena y desde que se comete el hecho y desde que se condena. Y posterior a la condena inclusive, porque si después uno está cumpliendo la condena y resulta ser que sale una ley que beneficia, en este caso pasa con Pablo, eh, aunque haya sentencia firme, la sentencia se va a tener que acomodar a la nueva legislación. Entonces no vale de nada que Pablo esté cumpliendo una condena en la cárcel cuando la normativa vigente dice que eran menos años de prisión y por ende ya los hizo, ¿sí? En ese caso se dictará la libertad y ya los ha cumplido. Pero siempre todo tiene una lógica en derecho, ¿sí? En este caso hay que ver cuál es la que beneficia más al reo y si lo ha beneficiado, se aplique, obviamente, esa normativa. Ahora vamos a pasar al último caso práctico que les traigo, para que no se me duerman. Es un poco largo. Es un poco largo, pero es algo divertido. Acá sí les voy a dar un par de minutitos para que ustedes lo vean, ¿sí? Vayan anotando, vayan haciendo ese filtro que les dije antes al principio de clases, que es básicamente ver qué dato es relevante y qué dato no es relevante. Y este va a ser, de los casos prácticos e integradores, el más fácil que van a tener. No, es mentira. Pero va a ser dentro de todo el más tranqui, porque la clase que viene, el lunes que viene, les voy a pedir que no solamente relacionen el caso práctico anterior, integrador, perdón, que está siempre al final de la clase, con los temas que vimos en esta clase, sino con los temas que venimos viendo en las clases anteriores. Porque la idea que tengo es que en la tercera clase ustedes puedan saber afrontar un caso de derecho penal con todos los temas vistos, empezando desde principios constitucionales, siguiendo por la teoría del delito, y luego de las formas ampliadas de responsabilidad, el intercrimen, la tentativa, los elementos constitutivos, la participación, el concurso de delitos, ¿sí? Eh, pero bueno, es una manera de aprender, yo creo que bastante práctica, así que bueno, vamos con este caso. Dice, imagine que usted es abogado y Carlos, de 38 años, se presenta en su estudio para realizarle una consulta. Es acusado de un delito de hurto cometido en enero de este año, 2024, en el cual, trabajando para un local deportivo, aprovecha el descuido de su superior para sustraer un par de zapatillas de alta gama de un valor aproximado en 250.000 pesos, sin que nadie se dé cuenta. Producto de su accionar, los dueños, al otro día, contando la mercadería, se dan cuenta del faltante y revisando las cámaras de seguridad descubren el accionar de Carlos interponiendo una denuncia penal en su contra. En el momento del hecho, la pena que Carlos podría llegar a tener
es de 1 mes a 2 años de prisión. ¿Sí? Ahí les dan un dato jurídico importante, ¿no? Nos está diciendo la pena al momento del hecho. Ojo. Y después dice, sin embargo, el pasado miércoles 10 de abril se aprobó una ley en el Congreso de la Nación, el 10 de abril fue la semana pasada, modificando el artículo del Código Penal relativo al hurto, diferenciando el hurto menor como aquellos casos en los que el valor de lo sustraído no excede la cantidad de 10.000 pesos, donde la pena que se establece es de 1 a 10 meses. Y por otra parte, el hurto mayor, considerado en aquellos casos en donde el valor sustraído excede los 10.000 pesos, donde la pena que se establece es de 3 años. Las preguntas son, ¿qué estrategia usaría usted para defender a Carlos durante el juicio? ¿Qué principios constitucionales están en juego? Tómense su tiempo, vamos a dar 5 minutitos. No sé, espero que lleguen 5, si no ustedes me dicen, esperamos un poquito más. Pero tratemos de analizar este caso, primero obviamente haciendo lo que es un trabajo de filtro, ¿sí? Entre cuáles son aquellos datos relevantes y cuáles son los otros datos que son irrelevantes para el análisis de la causa, ¿sí? Ustedes son abogados y tienen que eh, darle una opinión a Carlos, digamos, para su defensa. ¿Qué pueden decir? Quiero que las respuestas sean elaboradas, o sea, se los pido. Esto no es porque yo sea más exigente o algo por el estilo, sino porque a ustedes les van a exigir así el día del examen. Respuestas elaboradas, con la bibliografía, obviamente, y con argumentos válidos, ¿no? Legales. Así que 5 minutitos, son y 27. Vamos a esperar hasta las y 32 y 33 y empezamos. Vayan contestando en el chat los que ya tengan más o menos las respuestas. Si quieren, podemos ir contestando lo que es la pregunta uno y después hacemos otra pausita más y contestamos la segunda, ¿sí? Yo de paso aprovecho el tiempo para cuidar un poco la voz.
Vamos a esperar un minutito más para los que todavía no hayan contestado y quieran contestarlo, lo pueden hacer. Bueno, vamos a empezar leyendo los mensajes, o sea, las respuestas de ustedes. Bueno, Ana dice, se aplica la ley vigente al momento de la comisión del delito, por lo tanto, se le aplicaría la pena de 1 mes a 2 años. Bueno, vamos a leer antes las preguntas, perdón. Dice, ¿qué estrategia usaría usted para defender a Carlos durante el juicio? Dice, se aplicaría la ley vigente al momento de la comisión del delito, por lo tanto, se le aplicaría la pena de 1 mes a 2 años. Bien, está bien la respuesta, pero ahí faltaría un cachito más. ¿Por qué se le aplica, digamos, al momento del hecho, ¿sí? No se olviden de decir el por qué se aplica una o por qué se aplica otra cuando hablamos de, de cuál es la vigente, ¿no? Al momento de aplicar. Esteban dice, a Carlos se le deberían aplicar la ley vigente al momento del hecho porque la promulgada en abril es más gravosa para el caso, excede los límites. Claro, a Adri dice, se aplica la ley vigente al momento del hecho, eh, además, por el principio de ultraactividad no se puede aplicar una más gravosa. Bien. Y después dice, muy bien, basándose en el artículo del Código Penal, diría que se le aplique la ley vigente al momento de la comisión del hecho, debido a que es la ley más benigna para Carlos, principio de retroactividad penal. Bien. Bueno, ¿es retroactiva o es ultraactiva? Ojo ahí, porque están dando las dos respuestas, o es una o la otra. Recuerden la regla memotécnica que les había dicho antes, de cuándo es una retroactiva y cuándo una es ultraactiva, ¿eh? Eso depende bien mucho de cuándo es una y cuándo otra, ¿eh? A ver. El profesor primero le preguntaría a Carlos si él tenía conocimiento de la cámara de seguridad. Bueno, sí, bueno, eso ya es algo propio de la defensa, pero bueno, no. Acá lo que yo quiero que vean es realmente el tema de la, de la validez temporal, ¿sí? De la ley penal. Eh, es lo que se le está preguntando, básicamente. Marcelo dice, la estrategia sería que con la nueva ley Carlos salga en libertad, ya que le haría aplicar la ultraactividad de la ley aplicando el artículo 2 del Código Penal. Bien, Marcelo. Entonces, todos estamos de acuerdo en que la más gravosa es la de ahora, ¿no? O sea, cuando hacemos el análisis de datos, ya sigo leyendo respuestas, pero cuando hacemos el análisis de los datos que nos da el problema, tenemos que ir subrayando lo más importante. A ver, Carlos, 38 años. ¿Es importante la edad? No. Chao. Se desecha esa información. Dice que se presenta en el estudio para realizar una consulta. ¿Sí? Es acusado de un delito de hurto. Bueno, acá sabemos que está siendo acusado por un delito. Si bien no se les va a pedir en la parte especial, digamos, del derecho penal, acá estamos en que Carlos está siendo acusado. ¿Sí? Hay una investigación contra Carlos. Y dice que el hurto fue cometido en enero de este año, o sea, del 2024. Ahí tenemos un dato temporal, se subraya, enero de este año. Entonces ahí tenemos la comisión del hecho, el dato de la comisión del hecho, un dato no menor para saber por qué ley, qué ley era la vigente en ese momento. Después dice que explica cómo fue, que estaba trabajando en un local deportivo. Bueno, al principio pareciera que no es relevante la información, pero nos dice que el valor
que terminó hurtando es el valor de una zapatilla de alta gama, que son 250.000 pesos. Y esto es importante, el valor, porque nos va a determinar cuál es la ley más gravosa, porque después dice que cambia la ley, y al parecer los legisladores han dicho que el miércoles 10 de abril, o sea, el miércoles de la semana pasada, salió esta nueva ley. Acá tenemos ya tenemos un cambio, nos da otro elemento temporal, o sea, desde que cometió el hecho a que salga esta ley, hay un tiempo en el medio, ¿sí? Entonces, si lo cometió en enero y la nueva ley fue el 10 de abril, que modificó, o sea, modifica el mismo delito, y en este caso lo agrava, ¿sí? La ley más gravosa es la ley posterior. ¿Por qué es más gravosa? Porque hace una distinción del hurto, entre hurto menor y mayor, dice acá, donde los va a clasificar y va a clasificar sus penas, va a combinar sus penas, este delito, dependiendo de la cuantía sustraída en ese delito de hurto. Y si la zapatilla tenía un valor aproximado de 250.000 pesos, va a ser considerado hurto mayor, por ende la pena es de 3 años, mientras que la que estaba vigente al momento del hecho va a ser de 1 mes a 2 años como máximo. Entonces, ¿cuál es la que le va a convenir a Carlos? Y le va a convenir la ley al momento del hecho, porque es más beneficiosa. Bueno, que Carlos demuestre su inocencia, ¿no? Obvio. Pero, pero bueno, a ver, vamos a seguir leyendo respuestas porque yo quiero ver las respuestas de ustedes. Dice Matías. En cuanto a los principios, bueno, estamos en la segunda. Bueno, estamos ahí. Vamos a los principios. A ver, Matías dice, en cuanto a los principios, la aplicación del principio de excepción de la ley penal, la más benigna, además, dichos principios, perdón, es que no puedo leer todo porque tenía un cuadrito chiquito en todos los mensajes. Vamos de nuevo, Matías. En cuanto a los principios, la aplicación del principio de excepción de la ley penal, la más benigna, sí, siempre es la más benigna, y además dichos principios están consagrados en tratados internacionales receptados por nuestro país como el Pacto San José de Costa Rica. Bien, sí, pero igualmente yo quiero que ustedes hablen de lo que es el principio de legalidad, el de lesividad, ¿sí? Porque son los principios que vimos al principio de la clase. Si bien, obviamente, es un principio de aplicación de la ley penal más benigna, eh, quiero que me hablen de los principios constitucionales, los que están en la Constitución que vimos al principio. Florencia dice, está en juego el principio de legalidad. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en la ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados. Bien. Bueno, podemos analizar este caso dentro de la órbita del principio de legalidad. Eh, lo que tenemos es que, porque al momento del hecho, digamos, sí existía una ley previa, ¿sí? El momento en que Carlos comete el hurto, ¿sí? De las zapatillas estas de alta gama, eh, sí había una ley previa, obvio. Entonces, sí podemos relacionarlo con el principio de legalidad. Ahí ustedes podrían explayarse en que el delito de hurto está tipificado, es una ley que emana del Congreso, es escrita, es estricta, es cierta, es previa, y ahí con cada uno de sus componentes. Eh, Después, ¿qué pasa con...? Ahora voy a seguir leyendo. Los principios de juego son retroactividad y ultraactividad contenido en el artículo del Código Penal. Ojo, ojo, Ana, porque es retroactiva o es ultraactiva depende siempre de cuál es la ley más benigna, ¿sí? Acuérdense que para que sea retroactiva, la ley penal más benigna es la posterior al hecho. Y para que sea ultraactiva, o sea que va más allá de su derogación, la ley nueva no es la más benigna, sino es la más gravosa, y la más benigna en este caso es la de al momento de comisión o la anterior al fallo o sentencia. ¿Se entendió? Bueno, el robo es una conducta tipificada. Bueno, ¿qué pasa con el de lesividad? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Podríamos relacionar este caso con el principio de lesividad, el principio constitucional de lesividad?
opinan? Sí, dice Ana. Marcelo dice no. ¿Este delito ataca o lesiona el orden público, la moral pública, derechos de terceros? ¿Qué piensan ustedes? Sí, dice, sí, bien, sí, obvio, obvio que está, que entra dentro de la órbita penal. Acuérdense que el principio de lesividad nos está diciendo que para que ingrese un determinado opcional a la órbita del derecho penal, tiene que lesionar, ¿sí? Por eso viene la palabra lesión, ¿sí? De lesividad, lesión, lesiona, ataca, ya sea el orden público, la moral pública o derechos de los terceros. La propiedad privada es un derecho de terceros también. Un derecho propio, obvio, y puede ser de un tercero. En este caso estaría atacando la propiedad privada. Bien. ¿El de non bis in idem? ¿Qué piensan? ¿Tiene que ver o no, en este caso? Non bis in idem. ¿Qué opinan? A ver. No, no tiene nada que ver. Está bien, perfecto. ¿Y el de reserva? ¿Hay hay ámbito de reserva en cuanto al accionar de este señor Carlos? ¿Hay una acción privada realizada por Carlos donde no tenga que inmiscuirse el derecho penal, el derecho punitivo, el poder punitivo estatal? No, tampoco se aplica. No, perfecto. Bueno, eh, cuando armen, digamos, la respuesta a estos casos prácticos, eh, necesito que se explayen un poquito más, ¿sí? Y se los digo porque esto se los van a exigir el día del examen. Eh, Tienen que saberse defender con argumentos jurídicos eh, y obviamente con lo que aprendan de los libros, ¿no? Eh, y saber decir bien cuándo una ley es retroactiva o es ultraactiva, ¿sí? De qué se trata un principio de legalidad, cuáles son los requisitos para que una ley que nos impone el principio de legalidad en materia penal para una ley penal, eh, traten de explayarse en eso, ¿sí? Y obviamente, siempre relacionado al caso, ¿sí? No, no guitarreen de más porque obvio que esto están evaluando el caso en concreto. Desde ya les aviso que los casos prácticos que vayamos a ver, por lo menos conmigo, durante los próximos, bueno, ya se cumplió el primer lunes, faltan 2 lunes más que me van a ver, y vamos a estar acá hablando de derecho penal, se van a ir un poquito como eh, aumentando el nivel, ¿no? O sea, les aviso, porque esa es la idea, que ustedes sepan aplicar todos los temas, ¿sí? Desde estos temas primerizos, que son los principios y la validez temporal de la ley penal, eh, y hasta terminar, digamos, en que ustedes me definen si realmente hay un concurso aparente de leyes, por ejemplo, concurso real, porque si hay participación o no. Son temas que se preguntan en clase y, mejor dicho, que se preguntan en los exámenes. Yo se los voy a preguntar en clase, pero bueno, es necesario que ustedes lo sepan. Bueno, hemos llegado al final. Ahí tienen mi mail, por si tienen alguna duda. Yo el lunes de la semana que viene voy a hacerme una listita de todas las dudas que me lleguen al mail, las voy a ir contestando. Eh, Igualmente se las voy a contestar si tienen alguna duda por, por mail, inclusive, por si las dudas alguien no puede asistir a la clase. Y bueno, les vuelvo a recordar el tema del cafecito. Yo sé que por ahí muchos, bueno, yo que a lo mejor han donado, ¿sí? Pero bueno, esto es un aporte que nosotros hacemos para que
para que sostener todo esto, ¿no? O sea, la academia se vive de esto, hay que pagar costos de mantenimiento en Zoom, material de estudio, capacitaciones, etcétera. Y bueno, todos tratamos de poner nuestro granito de arena. Estas clases son por y para ustedes. Yo estoy acá porque me gusta dar clases, me gusta mucho el derecho penal. Aprendo con ustedes, porque si bien les estoy transmitiendo conocimientos, por ahí surgen ciertas dudas que activan, digamos, más que nada los casos prácticos. Penal es una materia muy práctica y una casuística bastante extensa, así que bueno. Me preguntan sobre libros. Bueno, el principal, el que más me gusta a mí es Lascano, y es el que suelen tomar los profes, de hecho. También hay otro libro que se llama Libro de Esquemas de Estudio de la Parte General del Derecho Penal, que lo escribió el doctor Peretti Ávila, Diego Peretti Ávila. eh, es un gran profesor, un gran amigo mío. Este libro está bueno es más que nada para estudiantes, tiene muchos esquemas, a ustedes les va a servir mucho, pero el libro de Lascano es muy recomendable también. Bueno, espero que tengan muy buenas noches. Ahora por los grupos vamos a volver a pasar el link de Cafecito para que los que quieran hacer su aporte. Se los agradecería mucho de parte mía y de la academia, obviamente. Y bueno, cualquier duda, pregunta, el mail está ahí en pantalla, pero lo pueden preguntar por el grupo de WhatsApp, no hay ningún problema. Les mando un saludo muy grande a todos y bueno, estudiemos para el lunes que viene, que se vienen más prácticos y un poquito más difíciles. Les mando un gran saludo. Nos vemos.